Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 en México vivían más de 2 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes, las cuales representan el 2% de la población total del país. Por ello, el 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas o afrodescendientes como parte de la composición pluricultural de la nación mexicana. Gracias al último censo de población y vivienda del INEGI, se pudo obtener que el 50% de las personas afrodescendientes se concentraron en 6 estados de la República Mexicana, siendo Guerrero la entidad con mayor registro, seguida del Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Sin embargo, aún no existe una correcta representación en los espacios políticos. Esto lo podemos observar en el número de aspirantes a la Cámara de Diputados, el cual es solo de 104 personas que se identifican como afrodescendientes, ante los casi 7,000 candidatos registrados. Por su parte, el INE estableció obligatorio postular a candidatos afrodescendientes en por lo menos 3 de los 300 distritos electorales. A más de 400 años de la diáspora africana hacia América, aún persiste la discriminación, el racismo y la invisibilización hacia ellos. Si bien en México se abolió la esclavitud el 5 de octubre de 1813, las personas afrodescendientes continúan padeciendo altos índices de marginalidad económica y social, que se presentan en la falta de accesos a servicios básicos de infraestructura, educación y salud, así como en el goce de otros derechos políticos, sociales y culturales, sin dejar de lado la discriminación constante a la que se encuentran expuestos. La invisibilización es un problema grave que aqueja a la nación, pues se sigue pensando que las personas afrodescendientes son más bien ajenas al país, cuando en realidad parte de nuestra historia e independencia ha sido gracias a ellas, como por ejemplo el general Morelos y Pavón, que se autopercibía como afrodescendiente y que declaró en los sentimientos de la nación la abolición de la esclavitud y la distinción de castas, lo cual permitió dar un paso adelante en la modernidad. Por otro lado, se encuentra el expresidente Vicente Guerrero Saldaña, segundo presidente de México y el primero en serlo siendo afrodescendiente en toda América. Ahora bien, el racismo en México se expresa sobre todo en chistes, comentarios, frases que suelen ridiculizar, minusvalorar y despreciar a las personas solo por su color de piel, que aunque no parezca violento, sí perceba y refuerza los estereotipos hacia la comunidad afrodescendiente. Finalmente, afecta al desarrollo económico y al acceso del cumplimiento de sus derechos de estas personas. Con información del INEGI, CONAPRED y CNDH, mi nombre es Mariel Cabello y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, los saluda Sofía Gamboa y están escuchando Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los lunes a las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram para hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify.
No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre afrodescendientes, población invisibilizada en México. Para ello, entrevistamos a Tania Roque Medel, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente doctorante en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia en nuestra facultad. Asimismo, forma parte de la coordinación académica del Diplomado en Comunicación con enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, que se imparte en la misma. Entre sus líneas de investigación están gobiernos de coalición y régimen político, comunicación política y diseño de campañas con perspectiva de género, derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes afroamericanas y su lucha contra el racismo. Muy buenas noches, maestra Tania. Nos da mucho gusto tenerla en este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, estimada Sofía. De verdad, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar hoy en este programa Construyendo el Debate. Saludos para ti, por supuesto, para nuestro auditorio. Para comenzar con esta conversación, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las condiciones históricas que ha padecido la comunidad afrodescendiente en México y de qué manera han comenzado a revertir esta situación? Sobre esta primera pregunta que me haces, de las condiciones históricas que ha padecido la comunidad afrodescendiente en México, pues bueno, es muy importante plantear que la población afromexicana ha sido históricamente invisibilizada. Es importante decir que el propio Estado mexicano, a través de este mito, ¿no? Este discurso del mestizaje, invisibilizó justamente la presencia de esta población afrodescendiente. Se dio entonces un proceso de blanqueamiento de incluso los personajes históricos, pues bueno, vinculados con la identidad afrodescendiente, negando de hecho su propia pertenencia a este grupo poblacional. Entonces, es importante también aquí nada más hacer un paréntesis, señalar que cuando hablamos de estas cuestiones de la blanquitud, de lo blanco, lo negro, ¿no? La negritud como un movimiento, pues bueno, hacemos referencia a algo mucho más allá de una cuestión de pigmentación de piel. No solamente estamos hablando de una cuestión de fenotipos, sino hacemos referencia a estos procesos históricos, culturales, que se fueron construyendo desde la época de la colonialidad y que al final de cuentas van construyendo mentalidades, imaginarios colectivos que por supuesto derivan en comportamientos visibles y que esto no puede estar desligado de una existencia real del racismo estructural. Entonces, pues bueno, para dar respuesta un poco más global a esta pregunta que me haces, pues lo que se ha suscitado en el país es que hay un imaginario colectivo respecto de que en México no hay personas negras. Aquí en México no habemos negras y negros. Y pues bueno, ¿cuál es la realidad? Aquí estamos las personas negras justamente exigiendo al Estado mexicano y a la propia sociedad mexicana, pues bueno, saldar esta deuda histórica para pugnar por el reconocimiento y tener la pues adecuada representación en los diversos espacios de toma de decisiones en el país. ¿Dónde estamos esta población? Pues bueno, en México en el año 2020 se realizó un censo. El INEGI lo hizo, el censo de población, y pues bueno, como resultado de este censo tenemos que el 2% de la población en México se autoadscribe como afromexicana. Algo importante, el 50.4% de esa población son mujeres y el 7.4% habla alguna lengua indígena, teniendo una edad promedio de 32 años. Aquí están, ustedes lo tienen en pantalla, los estados en donde mayoritariamente se tiene un autorreconocimiento como afromexicanas y afromexicanos, siendo el estado de Guerrero, pues bueno, donde se tiene una mayor presencia. Aquí es importante señalar también que con las condiciones que se llevó a cabo el censo y además ya con la pandemia, pues bueno, estas cifras están, creemos, pues por debajo de lo que es la presencia real de las y los afrodescendientes en el país, y además que hace falta acompañar estos censos de campañas previas de sensibilización y de información respecto de lo que es justamente ser afromexicana y afromexicano. Entonces, pues bueno, acorde con la encuesta nacional sobre discriminación realizada en el año 2017 por el INEGI, pues fíjate que algo muy importante respecto de esta situación que hablábamos de el racismo estructural que se vive en nuestro país, pues bueno,
más de la mitad, ¿no? El 59.2%, se declaró con una tonalidad intermedia, haciendo esta cuestión de referencia a qué tonalidad de piel referían tener. Y algo importante, fíjate que un 29.4% señaló tener un tono de piel más claro del que realmente posee. Esto es muy significativo en un país en donde, como lo decimos, tenemos una sociedad que es profundamente racista y clasista, y en donde pues el tono de piel sin duda va a determinar cuál es el espacio social que vas a tener. Esto todavía como una herencia de la colonialidad que todavía tiene sus reminiscencias en nuestras sociedades. Tenemos aquí, alguna de las gráficas muy rápidamente se las muestro de esta encuesta nacional sobre discriminación, en donde pues justamente la distribución porcentual de la población de entre 18 a 59 años por nivel de escolaridad según la tonalidad de piel, pues nos damos cuenta que las personas que tienen tonos de pieles más oscuros pues tienen un menor acceso a la educación. Y así igual la ENADIS nos irá dando toda una serie de datos que aquí ustedes los tienen en pantalla, pues respecto de los accesos y las posibilidades incluso de llegar a tener, por ejemplo, en ocupación, pues espacios directivos en donde pues no vemos personas de piel oscura en estos espacios de dirección, y destinándose pues los trabajos digamos más afines a cuestiones de oficios, trabajos de servicios, apoyos y agropecuarios, ¿no? Entonces, en México es muy importante decir que sufrimos las consecuencias del racismo estructural y sistémico, donde las desigualdades o jerarquías sociales, por supuesto que están basadas en el tono de piel de las personas, lo que desgraciadamente, como les decía hace un rato, pues determina las posibilidades o desventajas que enfrentarán en el transcurso de sus vidas. Maestra, gracias por su respuesta. Qué importante lo que nos comenta. Me gustaría retomar la parte en la que menciona cómo el tono de piel sigue siendo un factor que no podemos hacer a un lado para comprender de qué manera nos percibimos y nos comportamos ante la sociedad. En este sentido, me gustaría preguntarle qué expresiones o tradiciones culturales tienen un origen africano en México. Sí, gracias querida Sofi. Respecto de esta segunda pregunta que me haces sobre las expresiones y tradiciones culturales que tienen un origen africano aquí en el país, pues es importante señalar que tenemos por supuesto una herencia afrocentrada, ¿no? Y no solamente en México, en todo el continente americano. Es importante señalar que pese a las condiciones históricas en que estas personas fueron esclavizadas, ¿no? En aquellas épocas de pues cuando se dio toda esta situación de la esclavitud forzada, ¿no? De personas, pues todo esto no impidió mantener una cultura e identidades propias. Esto, digamos, permitió que en todo el continente americano, pues bueno, por ejemplo, la música invadiera toda nuestra latitud, ¿no? En donde el jazz, la salsa, el merengue, la samba, el candomblé, nuestro son jarocho, pues claro que tienen ahí esta herencia cultural, el lenguaje, nuestras palabras, el decir marimba, pachanga, batucada, bachata, chévere, son herencias, ¿verdad? De esta, digamos, hibridación de culturas, el baile, ¿no? El zapateo, el uso del tambor, por supuesto, el sincretismo religioso. Sin embargo, pues bueno, está muy claro este tema de que hay una innegable influencia africana en el continente, pero algo muy importante que señalar es que las y los afrodescendientes somos mucho más que folclore. Es muy, muy importante no esencializar a las personas afrodescendientes. No solamente estamos vinculadas con esto que ya les comentaba, que es parte, claro, de todos los grupos humanos, que por supuesto todos generamos cultura, pero pues bueno, en nosotros también hay que reconocer que tenemos muchos otros aportes. Hay que pensar a la negritud desde otra latitud. Tenemos filósofos teóricos y activistas importantes, destacan entre otras y otros, pues bueno, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Achille Mbembe, Manuel Zapata Olivella, Oche Curiel, Leila González, Elena Barrios y varios más. Es importantísimo saber que ha habido una construcción pues teórica, una construcción filosófica
¿no? Achille Mbembe, los filósofos, este es un filósofo camerunés muy reciente, de nuestra época, de nuestro tiempo, que ha justamente pues cuestionado toda esta cuestión de las reminiscencias coloniales y denunciado cómo es que funciona todavía con diversas facetas y caretas, pues bueno, el racismo sistémico y estructural y cómo eso afecta en la vida de las personas. Pues Leila González, por ejemplo, una importante afrofeminista brasileña, ella llegó a acuñar incluso para justo plantear esta herencia afrocentrada en nuestro continente como una categoría política y de lucha y de orgullo y reconocimiento, construyó esta categoría de que en realidad aquí para vivir este sincretismo, ella construía esta cuestión de que somos Améfrica Latina, ¿no? Entonces hay toda una construcción, hay toda una herencia filosófica que, pues bueno, tiene también que reconocerse en esta herencia afrocentrada. Entonces es en ese sentido muy importante, pues bueno, erradicar esos estereotipos con los que se vincula a las y los afrodescendientes. Gracias, maestra. Vamos a un pequeño corte con nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Seguridad y desarrollo. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué implicaciones tiene? En esta ocasión hablaremos del libro Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales, Desigualdades y Resistencias, coordinado por la doctora Sandra Canetti Zabaleta, en el que encontraremos las dos aportaciones de distintos autores que nos ayudarán a entender en qué consiste la seguridad y el desarrollo, asimismo, cómo sus significados y puesta en práctica han tomado otro carril a lo largo de la historia y contexto de distintos países. En la primera aportación, Cesario Rico nos habla de seguridad mundial, violencia y poder estratégico, los despliegues de la militarización como infraestructura social, donde aborda el concepto de seguridad y su historia relacionado con lo militar y su desarrollo, haciendo a un lado la seguridad humana, la noción principal que el libro busca explicarnos. Continuando con el apartado Militarización de las autoridades espirituales mapuche, algunas reflexiones sobre el curso de la guerra colonial y el bien vivir en el Guajmapu, Lucas da Costa nos cuenta la situación de la comunidad mapuche en Chile, ya que esta comunidad ha recibido un trato discriminatorio y ha sufrido de represión por parte del gobierno chileno, dejándolos en una situación de abandono e inseguridad, a pesar de contar con el apoyo de la CONADI, un mecanismo creado para protegerlos de esas agresiones, pero que no ha actuado. Fernanda Cruz, en Prácticas y Resistencias de Mujeres Campesinas en la Defensa de Saberes y Sistemas Agroecológicos, visibiliza las prácticas agroecológicas sustentables realizadas por las mujeres indígenas en América Latina, con el fin de enfrentar el cambio climático y la crisis alimentaria, además reconociéndolas como el sostén económico de sus familias. En Seguridad Humana y Géneros en Tiempos de Pandemia, reflexiones desde una perspectiva latinoamericana y caribeña culturalmente situada, Dulce Chávez describe cómo es que durante la pandemia las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ de América Latina han sufrido el aumento en las agresiones, planteando que se les debería ofrecer más seguridad ante estos sucesos. Siguiendo esta línea, Rosa Isela González Mondragón, en Movilización de la vulnerabilidad como medio de resistencia, las estrategias de las mujeres en México vis a vis en incremento de la violencia feminicida durante el confinamiento por COVID-19, menciona cómo las mujeres han organizado campañas de concientización y difusión para ayudar a otras mujeres a escapar de la violencia que viven por el confinamiento de esta pandemia. Por último, como cierre de este libro, Diana Luna Salazar, en Politización del Discurso de Desarrollo para su observancia como estrategia de poder, analiza el discurso de desarrollo que se ha vendido en el mundo, en el que se oculta o minimiza a quienes no tienen las condiciones para contar con esta idea de desarrollo. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, en la planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada también en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería.
o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Brandon y hasta la próxima. Ya estamos de vuelta. Estamos platicando con la maestra Tania Roque acerca de afrodescendientes, población invisibilizada en México. Retomando un poco la conversación, estábamos hablando sobre lo importante que es no folclorizar a este sector de la población. Nos comentaba, maestra, que hay que ir más allá del estereotipo, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarle, ¿qué acciones o políticas se pueden impulsar o generar para erradicar las conductas racistas hacia este grupo étnico? Gracias, Sofía, por esta tercera pregunta. Pues bueno, es muy importante tomar diversas acciones y políticas que impulsen, ¿verdad? O que generen políticas públicas para erradicar conductas racistas hacia las y los afrodescendientes. Los grandes retos que tenemos enfrente, sin duda, es trascender los estereotipos que rodean a esta población, vinculados, por supuesto, con esta ideología racista que parte del supuesto falso de la creencia de la existencia de razas humanas. Eso es falso totalmente, no existen las razas humanas, eso es algo muy importante señalar. Es un presupuesto falso en el que esta ideología del racismo ha sustentado justamente la explotación, ¿verdad?, de ciertos grupos poblacionales, en donde esta falsa idea presupone la existencia de una raza humana superior y otras inferiores. Esto con la finalidad, como lo decía, de poder explotar a esos seres humanos, poder expoliar sus recursos y demás. Entonces, esta es una ideología que ha servido, sirvió para los fines, sirve aún para los fines colonialistas y de expoliación de riquezas. Entonces, decía yo, hay que trascender los estereotipos que la rodean, erradicar esta discriminación racista, impulsar campañas, por supuesto, en México de autoadscripción afrodescendiente en todo el país, pugnar por el reconocimiento de nuestra identidad étnica y, por supuesto, importante, la asignación de presupuesto. Aquí en México, apenas en el año 2019, se reconoce ya en la Constitución, en el artículo 2, en el apartado C, que existe la población afrodescendiente. Vean, apenas en 2019 el Estado mexicano reconoce la existencia de esta población dentro de este Estado pluriétnico y pluricultural. Entonces, es fundamental que se avance en la legislación secundaria y que se avance en los diagnósticos necesarios para generar políticas públicas, pero por supuesto con asignación presupuestal que esté tomando en cuenta la situación y necesidades concretas de estas poblaciones, que además, hay que decirlo, son profundamente empobrecidas. Como lo decía hace yo rato, mencionaba el filósofo camerunés Achille Mbembe. Él construyó esta categoría política de la necropolítica, en donde los estados definen qué grupos poblacionales pueden estar destinados para que mueran, porque el Estado no garantiza, ya sea por acción u omisión, el Estado no está atendiendo las necesidades de estas poblaciones. Tenemos estos cinturones de pobreza, por ejemplo, en la zona de la Costa Chica del estado de Guerrero, donde soy originaria, en donde no tenemos hospitales cercanos, donde no tenemos un sistema carretero para poder, sacar las mercancías, los productos que esta masa campesina, obrera, que tiene allí desarrolla estos trabajos, pueda movilizarse adecuadamente. No tienen servicios de telefonía, de comunicaciones, de internet y demás. Entonces, la necropolítica está, presente, negando estas posibilidades de un adecuado desarrollo. Por eso, es fundamental la asignación de presupuesto para estas poblaciones. Impulsar, sin duda, las acciones afirmativas en diversos ámbitos. Por ejemplo, en los espacios
de las candidaturas para poder tener representación en el legislativo de este grupo poblacional y que se estén formulando desde ahí política pública desde las voces de las y los afrodescendientes. Y algo que debemos tener muy presente es que debemos cuidar la suplantación de estas acciones afirmativas. Es importantísimo que quienes lleguen a estos espacios de representación realmente estén comprometidos con la causa de defensa de los derechos humanos de las y los afrodescendientes. Entonces es fundamental avanzar en una educación, por supuesto, de corte antirracista, fundada en simplemente la defensa de los derechos humanos. Maestra, gracias por su respuesta. Me parece muy importante que miremos la información que señala y las acciones que implementa el gobierno para ser más incluyentes con la población afrodescendiente. Para concluir esta conversación, no podemos dejar de preguntarle ¿de qué manera se puede reconocer y empoderar a las comunidades afrodescendientes consideradas como grupos minoritarios en México? Sobre este tema, ¿de qué forma o qué manera reconocer y empoderar a las comunidades afrodescendientes? Reitero, es fundamental que estemos avanzando en primera instancia hacia el reconocimiento social de esta población. Es una deuda histórica que se tiene en México. Saber que en México existimos las y los afromexicanos es fundamental. Es una tarea del Estado garantizar que estas poblaciones eleven sus calidades de vida, que tengan acceso a educación, a salud y demás. Entonces, eso es de inicio fundamental. Que se avance en la legislación secundaria, como lo señalaba, para que se pueda tener de inmediato el ejercicio de la aplicación, la generación de políticas públicas encaminados a través de y garantizados a través de diagnósticos reales que estén atendiendo las necesidades concretas de estas poblaciones. Entonces, desde diversas esferas, desde el activismo, ¿no? Desde donde, por ejemplo, yo formo parte de una red internacional de voces afrofeministas, formo parte de una colectiva Mariel Franco en Oaxaca, es decir, estamos trabajando con colectivas, directamente con mujeres, en mi caso con mujeres afromexicanas que están asentadas en la Costa Chica de Guerrero, en el municipio de Copala, por ejemplo, en donde es fundamental estar escuchando de viva voz a estas personas cuáles son las necesidades y apoyándoles para poder estar generando proyectos de la mano con ellas y ellos. Y sin duda alguna también desde la academia será fundamental, desde la academia crítica y antirracista, estar trabajando con las nuevas generaciones para, de inicio, en mi caso, que soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos formando a nuevas generaciones de comunicólogas y comunicólogos, como en este valioso espacio que nos abres para esta reflexión, pues bueno, también pugnar por una representación mediática que sea equitativa y digna de la población afromexicana. No seguir reproduciendo los estereotipos que nos han encasillado, pues bueno, en este mito, en esta construcción que se hizo desde la colonialidad de lo que significa lo negro, ¿no? Como lo salvaje, lo sin atributos, digamos, históricos, sin raíces, sin generación y creación de conocimiento. Somos mucho más que la cuestión, como lo decía hace rato, del folclore, ¿no? Asociado a pues esta idea que se construyó, decía yo, hace ya tanto tiempo. Tenemos que reivindicar a estas poblaciones, al igual que cualquier otro grupo humano, poseedores de cultura, sin duda poseedores de conocimiento, objetos y sujetos de conocimiento. Maestra Tania, le agradecemos mucho su presencia en este episodio. Esperamos contar nuevamente con su participación. Agradezco mucho este espacio y la posibilidad de dialogar con todas y todos ustedes. Gracias al auditorio. Y pues bueno, es un tema muy amplio y que esperemos poder profundizar en alguna próxima invitación. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Háganos llegar sus comentarios, sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. Recuerden también que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si te gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario.
Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corrés Cajadillo. Edición y ensamble, su servidora Sofía Gamboa. Como asistente de producción, Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Mariel Cabello, Heyeli Jaramillo y Brandon Rodríguez. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.